Buenas tardes, estimados radio escuchas. Hoy es martes de entrevista y me acompaña Emanuel Ávila, pianista costarricense y también mi alumno de maestría en la Universidad Nacional. Emanuel, bienvenido al programa. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí en esta importantísima radioemisora de cultura. Y es un honor haber sido su alumno también. Seguirlo siendo, seguro lo seré siempre. Con usted he aprendido muchísimo y cada día aprendo más aplicando todo lo que usted me enseña en clase, profe. Ay, Emanuel, de verdad, muchas gracias. Son palabras, pero que me queda aquí en el corazón. Muchas gracias, Emanuel. Pero bien, tal vez, Emanuel, tenemos que precisamente compartir esa vivencia de este semestre en nuestra clase, que tiene nombre, ¿verdad? La clase, seminario temático. Otra lectura del romanticismo musical como respuesta al pensamiento colonial latinoamericano. Y bien, vamos a contar precisamente que estábamos incursionándonos a cómo hacer una investigación artística, ¿sí? Y más, cuando ya entramos a nueva realidad, nuestra realidad con pandemia, el artista ya debería manejar diferentes temas, diferentes herramientas, tanto tecnológicos como precisamente herramientas de su lenguaje, herramientas del lenguaje de otras artes también. Y bien, ¿nos puede contar qué es una investigación artística que usted ha realizado en la clase? Sí, gracias, profe. Pues una investigación artística requiere primero mucha creatividad, requiere reinventarse como músico, por lo menos ese fue mi caso. Tuve que aprender a pensar distinto. Yo la música por lo general siempre la había analizado con la partitura, con el audio, pero nunca lo había hecho con otros tipos de arte, con otras herramientas. En este caso, lo que hice en el curso fue una investigación de si lo que había hecho el compositor polaco Lutowlawski era paráfrasis o no en sus variaciones de Paganini. Eh, para llevar a cabo la labor, profe, usted nos guió durante el curso a analizar, por ejemplo, me acuerdo de la película Fitzgeraldo y otro tipo de materiales que nosotros nunca habíamos visto, no de forma directa, sino de forma como lateral, como tratando de explicarlo con palabras que no fueran las esperadas. En el caso de Lutowlawski, profe, luego de la investigación, concluí que sí era paráfrasis porque mantiene el sentido. El sentido se mantiene al él preservar lo principal en ese tipo de música para darle característica que considero es el ritmo. Entonces él mantiene el ritmo durante toda la pieza, le agrega, le modifica y le quita diferentes elementos de construcción musical. Esos términos los aprendí con el profe Cardona. Y si bien es una investigación estructurada, requiere mucha personalidad. O sea, no puede uno llegar y hacer un esquema de cómo se hace una investigación. Sí se puede, profe, pero uno tiene que agarrar esos esquemas y transformarlos hacia uno. Por ejemplo, yo escogí esta obra porque la estaba tocando. La pensaba tocar con el profe Luis, pero no se pudo por el COVID. Pero bueno, al final me la aprendí y la grabé para música de cámara. Pero entonces es una obra que yo le tenía ya un interés. Entonces es muy importante a la hora de investigar escoger un tema que a uno, vamos a ver, que lo toque, que no sea simplemente como que a uno le guste, sino que le llegue a las entrañas. Esta pieza
pianísticamente es muy difícil. La memoricé porque pienso que memorizar piezas le da a uno la libertad de no tener que estar leyendo, pero la memoricé en conjunto con la investigación, por lo que se hizo una cosa como muy natural, porque para investigar la pieza tuve que partirla en pedacitos, tuve que escuchar secciones distintas, entonces todo eso como que se vuelve como un rompecabezas que se une al final en la mente de uno, para el propósito que sea. La investigación es como darle el sello de oro a aprenderse una pieza, por ejemplo. Sí, Sí es se mucho puede. más fácil cuando uno investiga, porque bueno, al final, como usted dice, va por diferentes caminos al punto central. Y así esto ayuda muchísimo a memorizar también la pieza y entenderla. Pero bien, como usted ha dicho, que usted estaba comparando el original de Paganini, de Niccolò Paganini, su su Capricho número 24, ¿verdad? Y la pieza de Witold Lutosławski, que es compositor polaco, que murió hace poco, hace como 25 años, o sea, podemos decir nuestro contemporáneo, ¿verdad? Y Sí. bien, ¿cómo usted llegó a abarcar esta pieza al final? Bueno, sí, empezó a primeramente averiguar qué es una paráfrasis, ¿verdad? Uh-huh. Este, sí, bueno, usted me ayudó con eso, profe, ¿verdad? Usted fue la que me sugirió que investigara sobre el tipo de paráfrasis que utilizaba Lutosławski. Vamos a ver, cuando uno quiere analizar una pieza, uno a veces ni siquiera tiene que ser músico. Uno, lo primero que tiene que utilizar, bueno, ese es mi método, ¿verdad, profe? Lo primero que utilizo es la sensación, la percepción. Pongo la pieza muchas veces y las partes en las que me llama la atención, trato de recordarlas y ahí ya tal vez viene la parte en la que uno es músico, que uno ve la partitura, pero antes de llegar a la partitura ya uno tiene como lugares que le generan cierta atención. Entonces uno después se enfoca en esos lugares para tratar de entender qué está haciendo el compositor. Este, entonces es un asunto primeramente de percibir la obra y cada persona la va a percibir distinto, pero eso le ayuda a uno a encontrar canales de conexión con la pieza. Es como aprendérsela de atrás para adelante, adelante para atrás, como naturalizarla, ¿verdad? Antes de ponerme a hacer la comparación con Paganini. Paganini es muchísimo más simple. La obra de Paganini fue concebida casi que como un estudio para violín. Como le dije en el trabajo, él, de hecho, no el registro como de que él la tocara. Más bien era como una cosa de ejercicio, ¿verdad? Entonces, Lutosławski mantiene ese sentido, como lo dije en el trabajo, manteniendo el ritmo, pero agregándole, como si fuera una pintura, cosas que le den brillo, que le den más sombra, que le den una perspectiva diferente, pero siempre se mantiene la imagen. Es como si un pintor agarrara un retrato y lo adornara cada vez distinto, pero que siempre se sepa que es el mismo retrato. Mantiene el sentido. La parte meramente musical, profe, es ver qué hace Lutosławski respecto a Paganini. Paganini es un tema, 11 variaciones y una coda. Lutosławski mantiene lo mismo. Él, al final, la coda la hace mucho más grande. Pero Lutosławski, el aporte que él tiene, y él mismo lo reconoce, él dice cuando lo entrevistan respecto a esta obra, profe, él dice que la obra la compuso, y hablando en tercera persona, la obra la compuso una persona que tenía 5 años de estar tocando música para 2 pianos. Él tocaba con un amigo, ocultándose de los asuntos a él lo buscaban, profe, no solo por ser polaco, sino también por ser judío. Estaba en un momento complicado, entonces él en estos años explotó sus habilidades pianísticas y ya al final, de como a los 5 años, compuso esta obra. Entonces, eso es importante y yo doy fe de ello, profe. No es lo mismo aprenderse una obra compuesta por una persona que no tenga
los dedos pianísticos que sí, por ejemplo, que tiene él. Por ejemplo, para mí es muchísimo más cómodo. Explico, es más, está pensado más en facilitarle el trabajo al pianista y no en simplemente buscar un resultado musical. Eso es parte de las características que tiene esta obra por las cuales yo la escogí. No me gusta tocar música que no sea como que se pueda tocar de una forma natural, que uno tenga que estar inventando, a ver qué hace. La obra es técnicamente muy difícil, pero es cómoda y es amable tanto con el público, porque se mantiene siempre el sentido muy claro, como con el intérprete. Oh, Emanuel, usted cuando hablaba sobre el primera aproximación a una obra, entonces dijo sobre cierta tensión. ¿Qué tensiones produjo esta obra de Vítor Lutosławski en usted? Sí, gracias, profe. Vamos a ver. Lutosławski para mí ha sido un aprendizaje en cómo generar efectos tímbricos de registro, de composición de intervalos, de composición de acordes. Es como si yo le dijera que aprendí a dibujar diferentes texturas en una pintura y que se note todo así como es en la vida real. En la música, como es abstracta, a veces es un poquitillo más difícil eh, establecer esos criterios porque además son muy subjetivos, ¿verdad, profe? Pero hay cosas que en general funcionan muy bien, por ejemplo, en el piano, con los agudos, si usted hace dos notas muy rápido, eso va a sonar brillante, eso es muy difícil que esto suene oscuro. Entonces hay cosas en la pieza de Lutosławski que hacen que yo me cuestione cómo hace él este contraste tan impresionante de esta parte que viene aquí y mantener esa conexión. Entonces uno va y se mete en la partitura y ve, por ejemplo, que él usa anacruzas o que él cambia los acentos del lugar. Entonces él, es como un juego. Él lo ve como un juego. Él pasa cambiando ligaduras, eh, temas de lugar respecto, hay que recordar que son dos pianos, entonces a veces el tema está en el piano 1, a veces está en el piano 2 y se mezclan. Y entonces, ¿qué me llama la atención más de esta pieza, profe? ¿Cómo con un tema tan sencillo se genera tantísimo contraste durante toda la pieza? Y a la vez, ¿cómo mantiene una unidad por medio del ritmo? Y a la vez, ¿cómo hace que todo eso sea tan pianístico? Y como cuarto eh, concepto, que sea tan agradable al oído. Emanuel, tal vez vamos a introducir, yo sé que ahí está el piano, lo vemos atrás suyo. ¿Nos puede introducir el tema de esta paráfrasis de Lutosławski? ¿Puede hacerlo? Sí, profe, voy a intentarlo. Muy bien. Sí, este tema es muy conocido por nuestros radioescuchas y claro que sí, imagino que todo el mundo pudo apreciar esa cierta tensión tímbrica y también cierta tensión armónica al tema conocido por Niccolò Paganini. Pero bien, como usted dice, Niccolò Paganini sí es un estudio de alto rendimiento violinístico, número 24, de 11 variaciones más coda. Lo mismo pasa en Lutosławski. Pero, ¿qué diferencias hay? ¿Nos puede mostrar tal vez algunas variaciones, algunas partituras para apreciar estas diferencias, digamos, en el papel y después vamos a escuchar ya en la transmisión radial? Sí, claro, profe, con mucho gusto.
Profe, ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Ok. Esto que tenemos acá es el tema de Paganini. El tema de Paganini es simple. Rítmicamente es muy secuencial. ¿Qué es secuencial? Secuencial quiere decir que hace el ritmo, lo vuelve a hacer, pero arriba o abajo de donde lo acaba de hacer. Entonces es un jueguillo, es muy simple. Auditivamente se vuelve todavía más simple, tal vez la partitura es más compleja de lo que suena. Paganini, ¿qué hace? Hace el tema, sube, baja y termina otra vez el tema, se mantiene en una tonalidad que se llama la menor, para los radioescuchas, y luego repite todo eso que hizo, una octava más arriba, y le varía aquí un poquito las notas. El tema siempre, profe, mantiene la simpleza. ¿Qué es la dificultad del tema acá? Los saltos de intervalo que hace que para un violín eso es difícil, porque hay que recordar que un violín es de tacto. Entonces, sube los intervalos por acá. Aquí hace cromatismos, que los cromatismos ya son una cosilla como que hay que resolver si no genera tensión. Esos cromatismos él después los elabora para los radioescuchas. ¿Qué son cromatismos? Un cromatismo es la nota más cercana a la siguiente o a la posterior, perdón, a la siguiente o a la anterior, inmediata. En un piano es muy fácil. En un piano es como tocar el do y después tocar la teclita negra que está a la par del do. Eso es un cromatismo. Eso genera tensión si se toca y necesita ser resuelto. Este es el tema de Paganini. 3 sistemitas, unos compases. ¿Qué hace Lutowlawski? Lutowlawski agarra ese tema y lo pone en el piano número 1 y lo desarrolla durante la presentación del tema. El piano número 2, ¿qué hace? Refuerza ese tema con unos acordecillos ahí que son como modernos. ¿A qué nos referimos con modernos? Nos referimos a música que ya tal vez no sigue las reglas, si es que hay reglas de la armonía tradicional, sino que meten notas que son, vuelvo a lo mismo, cromáticas o que generan tensión. Y esto es lo que tal vez la característica mayor de toda la obra de Lutowlawski. Tensión que al final resuelve. ¿Qué más? Lutowlawski aprovecha el piano, por supuesto, él hace acordes acá, en esta parte, él hace apoyaturas en notas altísimas. La pieza de Lutowlawski siempre es muy movida, siempre mantiene ese carácter técnico. Entonces, ¿en qué se parece a Paganini, por ejemplo, al tema? Aquí está el tema, las corcheitas, las semicorcheas, perdón, y son secuenciales. No quiero entrar en un lenguaje muy complejo musical, profe, porque eso no es lo que nos interesa. Lo que quiero es que tal vez se entienda que es una cuestión tal vez lúdica. Para Lutowlawski componer esta obra fue un desahogo y fue tal vez un momento de regocijo. Además de que él disfrutó componiendo esta obra, le dejó, económicamente le dejó bastante, él mismo lo dice, que la tocaron muchísimas veces. Casi no había piezas para 2 pianos modernas. Entonces, ¿qué hace él? Él siempre mantiene las cositas de Paganini y las hace o más brillantes, o más oscuritas, o más pesadas, o más ligeras, o más rápidas, o más lentas, pero siempre mantiene la imagen, y eso se aprecia igual en la partitura. Él mantiene, por ejemplo, el tema en semicorcheas, él no lo hizo en fusas o en corcheas, lo mantiene en semicorcheas al principio, mantiene la tonalidad la menor. Usted cuando nos presentó su análisis dijo que hay una variación que le llamó muchísimo atención y que es muy contrastante a lo de Paganini, porque siempre va como paralelamente, ¿verdad? O sea, como usted dice, sí, agrega detalles, agrega lo brillante o la oscuridad o algunos colores,
pero siempre sigue siendo paralelo, ¿verdad? La imagen paralela. Pero hay una variación que se diferencia muchísimo, que es muy contrastante y de verdad es muy original. Cuéntenos sobre esta. Vamos a ver, profe, estamos hablando de será de la sexta. Sí, estamos hablando de esta, sí. Okay. Lutoblásky durante toda la pieza hasta este momento, esta pieza es como una película. Es como una película y uno le puede dar la fantasía que uno quiera. Entonces, hasta este momento, hasta esta variación, la pieza ha sido sumamente técnica, enérgica, explosiva, ha requerido, bueno, una precisión grandísima de los músicos para tocar sus partes y para estar bien coordinados. Y de un pronto a otro llegamos a esta variación y es como si fuera en carro y usted de un pronto a otro está flotando sobre una nube en el carro. O sea, usted no sabe cómo, pero usted llegó ahí. Es como estar en el mar. Es como estar dentro de una pintura impresionista. Los colores es lo que más me llama la atención de esta variación. ¿Cómo lo logra Lutoblásky? Bueno, primeramente le baja el tempo muchísimo. Y hay un sentido como de quintas. ¿Qué es una quinta? Una quinta es la distancia en notas que hay, por ejemplo, de un do hacia un sol. Do, re, mi, fa, sol. Son 5 sonidillos. Eso es una quinta. Entonces, si uno utiliza quintas en una pieza, se genera un sonido como impresionista. La unión del montón de disonancias que hay acá, porque la pieza tras de eso la pide legato. Legato es tocar los sonidos lo más unidos posibles, como si estuvieran con una brocha de barniz y no hacerlos secos y separados. Entonces, esa exigencia de legato obliga a los pianistas a utilizar el pedal. Entonces, se hace una mezcla de armónicos ahí impresionante, ¿verdad? Y si uno lo está tocando con otro pianista, todavía más. También para que se sepa, hay una versión para orquesta, para piano y orquesta, y ahí todavía más. Entonces, principalmente el por qué me llamó muchísimo la atención, profe, por qué él hizo esto. Bueno, a fin de cuentas en el arte el por qué no existe, ¿verdad? Tal vez sí existe, pero solo el compositor lo supo. ¿De qué me sirve a mí que me llamara la atención? Bueno, esta variación, profe, es sumamente difícil de aprendérsela, por más que no lo parezca, porque por oído se escucha fácil, pero es sumamente complicada porque las digitaciones que puso Lutoblásky, de hecho no las puso, entonces uno tiene que inventar a ver cómo hace para que esos intervalos estén legato, porque tiene que estar legato igual sin el pedal. El legato uno lo busca con los dedos y después el pedal lo utiliza para darle colores. Eh, entonces me sirvió muchísimo que me llamara la atención de una vez porque fue fue la primera variación que empecé. Este, y me alegro de eso porque no solo me llamó la atención, sino que resultó ser la más difícil y tal vez la más interesante de analizar a la hora de compararla con Paganini. Completamente contrastante a lo que propone Paganini. Podemos ver, ajá, ese es fortísimo, ¿verdad? O sea, que es una bravura. Sin embargo, Lutoslawski hace más bien, como usted dice, eso es como estar, no sé, posándose sobre las nubes. ¿Podemos escuchar esta variación en su interpretación? La sexta. Emanuel. Déjeme ver la partitura. Bueno, profe, lo que pasa es que yo toco el piano 2, E1, perdón, o sea, haría falta piano
piano 2, pero eso ahí se escucha pues, sin el audio. Sí, 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 vamos a retener esta variación en la memoria para después apreciarla ya junto con segundo piano en nuestra transmisión de esta pieza completa. Emanuel, una tal vez pregunta más sobre esta paráfrasis musical Lutosławski Paganini. ¿Algo más le llamó atención? Porque sí sabemos que otra vez es el trabajo paralelo de Paganini por medio de Lutosławski, ¿sí? Solamente la variación número 6 es diferente, es contrastante. Pero ¿hay algún otro contraste a la pieza de Paganini? Bueno, tal vez una cosa a la que le voy a sacar mucho provecho, profe, es el formato de 2 pianos. Me llamó muchísimo la atención este formato. A mí me interesa la composición. No soy compositor ni estoy cerca de hacerlo, pero me interesa mucho componer para piano. Entonces, no solo me llamó la atención el formato para 2 pianos, sino que me llamó la atención la paráfrasis para 2 pianos sobre algún tema. Entonces creo que voy a explotar eso. Voy a aprovecharme de eso porque la cantidad de temas que hay son millones de temas, ¿verdad? Y temas de buena calidad y uno simplemente por hacer paráfrasis los puede utilizar. Respecto al contraste con Paganini, profe, vamos a ver. Tal vez Paganini se atuvo a las reglas de la época. A pesar de todo, él, por ser un genio, se le critica mucho por su tipo de música. ¿A qué me refiero con que se le critica, profe? Que tal vez se le dice que es un poco vacía, ¿verdad? Pero Lutosławski nos está mostrando que no, simplemente hay que tratar de sacarle provecho a este tipo de cosas, como los grandes creadores de temas. Creo que el contraste, profe, aquí Lutosławski lo trata de una forma respetuosa. Él trata de no alejarse mucho del sentido de Paganini, pero a la misma vez hay muchos contrastes, profe. Hay contraste, vamos a ver, del uso de tempos, del uso de dinámicas, del uso de timbres de Lutosławski. Paganini no puede hacer eso porque es solo un violín. Puede hacer diferentes timbres, pero 2 pianos pueden hacer muchísimos más. Entonces, de sonido, del relleno de colores, es tal vez, profe, una comparación un poquillo injusta, porque Lutosławski solo está con el violín, Paganini solo está con el violín, perdón, y Lutosławski está con 2 pianos, entonces tiene muchísimas más posibilidades. Sí, de verdad que también esta pieza es para piano y orquesta. Más bien vamos a escuchar dos versiones. Primeramente vamos a escuchar para 2 pianos y después escucharemos para piano y orquesta, para también comparar esa sonoridad, ¿verdad? Ese
muchos más timbres, ¿verdad?, que propone el compositor. Más bien, quería preguntar, ¿es el arreglo de Lutosławski para orquesta o es de alguien más? Sí, señora, es de él. Y él mismo hizo la transcripción para piano después. Bien, ahora, Emanuel, por ejemplo, esto fue su investigación artística, ¿verdad? En este semestre. ¿Cómo se puede llevar esta investigación artística a dónde puede llevar? Bueno, ya hicimos una investigación artística, ya hay un documento, usted pudo apreciar mucho más en profundidad las dos partituras. Pero ¿a dónde puede llevar usted como artista su investigación? ¿Ha pensado en qué espacio puede vivir esta investigación? Claro, por supuesto. Vamos a ver, a mí me interesa mucho lo que son las plataformas digitales. Yo le recomiendo a cualquier músico, bueno, hay muchos que ya lo conocen y lo utilizan muchísimo mejor que yo, pero les recomiendo a los que no lo conocen que lo busquen, que es un programa, una estación de audio digital que se llama Ableton. Y es, como suena, es una estación de audio, pero digital. Entonces con eso uno puede utilizar los sonidos de una orquesta real y mezclarlos con los de uno. ¿A qué voy con eso, profe? La investigación artística me sirvió muchísimo para elegir yo nunca había hecho videos en los cuales yo hablara, entonces para mí esto fue nuevo. Mis composiciones siempre he buscado la forma de promocionarlas, vamos a ver, y el formato lo aprendí con usted. Mi trabajo yo lo quiero mostrar por medio por ejemplo, de YouTube. Ya uno no necesita ir a algún lugar para que lo escuchen, simplemente más bien le mando un link y lo abre y ya, eso es todo. Entonces, como artista, digamos, yo estoy consciente de la época en la que estoy también y es muy importante que uno aprenda a utilizar esas herramientas porque si no se queda como debajo de una piedra. Y imagínense en estas épocas, profe, lo importante que se vuelve. Eso es como un despertar, ¿verdad? Tenemos que entender que el mundo cada día es más digital y lo físico cada vez se va a agotar más. ¿A qué me refiero yo, profe? A que también uno puede aprender a dar clases de piano por internet, por ejemplo. Entonces, promocionarse por estas plataformas, por medio de Ableton, uno hace mezclas que suenan profesionales, uno mismo las hace. Y uno mezcla el resultado artístico, por ejemplo, en mi caso, qué sé yo, preludios para piano, y los presento de una forma en la que se entienda. Lo puedo hacer en inglés o en español y se lo puedo mandar me meto a Lightning y busco a 1000 doctores en piano alrededor del mundo y se lo mando a todos ellos por medio de Lightning. Ya uno está, digamos, los contactos están a dos clics. Entonces, el formato lo voy a seguir utilizando en casi que en todas las piezas que yo haga, profe. Así es como yo lo voy a presentar y al final presento un video tocando la obra. Pero entonces, digamos, yo también está para los que no saben, está una cosa que se llama Patreon. Ahí usted se hace su perfil y usted presenta, digamos, su material y hay personas alrededor del mundo que le dan plata, 5, 10 dólares, 100 dólares, para que usted siga creando cosas artísticas. Pues todo depende de la astucia a la hora de crear el contenido artístico. Este tipo de formato es muy profesional, el que hice, de analizar la obra, ir presentando parte por parte y escribiendo en pocas palabras, porque uno puede hablar muchísimo de la música. Entonces hay que también tratar de ser directo para no aburrir. Pero sí, digamos, ahora casi que todo se puede hacer digital, hasta lo que son clases para dar uno y para recibir uno. Digamos, porque como usted el curso fue increíble recibirlo así. Y entonces más bien es como más bien salí muy beneficiado porque me hacía muchísima falta tirarme al agua con esto, de ponerme a hablar yo en los videos y ponerme a escribir. Entonces también hay que investigar y cada día mejorar uno para que los videos sean de buena calidad también. Presentar buen material, eso es importante. Si uno tiene un video ahí más o menos, mejor ni subirlo.
hay que hacer cosas que sean solamente de calidad. Sí, Porque, sí, así es. Y bueno, y definir también su perfil, porque bueno, hay muchos pianistas, ¿verdad? Pero el perfil de uno, a qué uno dedica, no solamente a tocar piano, sino ya es escogencia del repertorio, ¿verdad? Y bueno, como usted dice, algo que toque a corazón a uno primeramente, ¿verdad? Para después como comunicar lo propio a otras personas. Y bien, Emanuel, de verdad, muchas gracias por la entrevista. Ahorita, en este momento, cuando vamos a terminarla, vamos a escuchar entonces primeramente la pieza de Paganini, su capricho número 24 para violín solo, y después pasemos a escuchar dos interpretaciones, primeramente para dos pianos, Lutosławski Paganini para dos pianos, y después lo mismo, Lutosławski Paganini para piano y orquesta. Y de verdad, muchas gracias por acercarnos a esta música. Voy a decir de una vez que nuestros radioescuchas no conocen esta versión, esta paráfrasis musical de Lutosławski. Así que será también interesante seguir escuchando el programa. Bueno, Emanuel, muchas gracias. muchísimas gracias, profe. Es un honor para mí. Muchas gracias a usted. Gracias.